La mejor forma que puede invertir Doña Rosa en Bitcoin, que es un activo volátil todavía, más allá de que nosotros consideremos que puede tender a ser estable en el tiempo, es ir comprando independientemente del precio. Y yo sé que a mucha gente le resulta raro eso, ¿no? Decir, che, ¿cómo no voy a comprar fijándome en el precio? Bueno, porque así invierten muchos de los grandes inversores. Es decir, ¿qué hacen? Acumulan buenos activos. ¿De qué manera? Van comprando en forma periódica y promediando el precio. Es decir, que yo puedo decidir todos los meses separar una parte de mi sueldo, bueno, de mi jubilación o de ahorros que tengo, para poder ir cubriéndome en algo que me produzca mayor capacidad adquisitiva. Porque ya que estamos y estás hoy en Argentina, patológicamente acumula dólares. Y eso no nos hace inversionistas. El argentino medio no es inversionista, es ahorrista de dólares. Y cree que con eso ya puede estar blindado. No cuestiono que eso no ha servido en el tiempo para que uno contrarreste la inflación del peso, eso está claro. Pero así como el peso tiene inflación y cada vez te rinde menos el peso, el dólar también tiene inflación y cada vez te rinde menos dólares, menos capacidad de compra. Ahora, si yo puedo invertir en un activo que ya de base está dolarizado y puedo producir más dólares en el tiempo, es a donde habría que ir tomando una decisión de inversión más inteligente. Y en esa línea, para no andar preocupándose en mirar el precio todos los días, en estar pegado a la pantalla todos los días, o en tener que analizar qué dice Donald Trump, Scott Bessent, qué dice Jamie Dimon, qué decisiones se toman a nivel macro, es despreocuparse del precio y comprar buenos activos en el tiempo. Separar una parte de los ahorros, sueldo, de lo que a uno le sobre por mes, para ir atesorando Bitcoin. No importa si lo compras en 110, en 108, en 105, en 120, para comprar en el punto, en el mejor punto, sí todo. Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertarian. Me van a ver difuminarme porque no estoy en mi hábitat habitual. Estoy en Buenos Aires, Argentina, y hoy es un día especial por dos cosas. Primero, porque es el primer stream oficial que hago desde Buenos Aires para el podcast, y tenemos un invitado muy especial. Y aparte porque es 31 de octubre, para muchos es Halloween. Para nosotros los Bitcoiners se cumple 17 años de un día que cambió la historia y que va a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Hace 17 años, una persona misteriosa llamada Satoshi Nakamoto mandó un link al white paper de Bitcoin a una lista de cyberpunks de criptografía, donde explicaba ese famoso peer-to-peer decentralized cash system que 17 años después y arriba de 2 trillones de dólares de capitalización se ha convertido en ha llegado a Wall Street, ha llegado a las mayores compañías del mundo, ha llegado a los ETFs y va a arrasar con el sistema monetario mundial. Así que hoy es un día para levantar la copa, para decir gracias a Satoshi y para celebrar que llegó Bitcoin para solucionar la vida de la gente. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Hoy déjeme presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es Iñaki Apesteguía. Él es el cofundador de Crossing Capital y editor en Inversor Global, además de ser un analista fundamental que ha convertido datos complejos en guías claras para miles de inversores. Iñaki no es solo un observador, es un educador que desmenuza desde las decisiones de la Fed hasta los movimientos on-chain de Bitcoin, siempre con un ojo en cómo el mundo macro impacta en tu cartera. En un panorama donde la deuda global se duplica, las stablecoins fusionan con la banca tradicional y Bitcoin resiste caídas globales de Internet, su perspectiva es oro puro. Hoy exploraremos su trayectoria, el pulso actual del mercado Bitcoin, las fusiones entre finanzas tradicionales y blockchain y consejos prácticos para navegar la tormenta financiera. Iñaki, bienvenido. Bueno, hola a todos y bueno, un gusto siempre estar acá en la comunidad tuya de Bitcoin Libertarian. Y bueno, como dijiste, es un día clave, día 31 de octubre, para mucha gente es Halloween, para nosotros es un día mucho más simbólico que ese y un día que sentimos mucho más propio, porque todos los que estamos en cripto, independientemente que hayamos entrado hace 5, 10, 15 años, todos sentimos esta cuestión de ser parte de una gran comunidad, ¿no? Que es la comunidad de Bitcoin y que como legado es algo incuestionable, sobre todo porque como solamente 9 páginas han podido cambiar la historia del dinero, que es básicamente a partir de que uno estudia Bitcoin, uno entiende o se cuestiona por lo menos cosas que no tenía en discusión, que no las había pensado, y me parece que nos ha abierto a la gran mayoría los ojos Bitcoin y nos ha permitido posicionarnos en un lugar donde sabemos que hay alternativas y para muchos de nosotros la mejor alternativa al dinero es Bitcoin, para otros no será todavía, pero se darán cuenta más tarde.
sooner or later, tarde o temprano, se van a caer, que la alternativa es Bitcoin. Y bueno, básicamente eso, como vos decís, te cambia la perspectiva, no solo la perspectiva de dinero, sino la perspectiva global de la vida. A muchos, Bitcoin nos es una fase, casi ay, no me sale la palabra, es como un faro que nos guía y que nos apunta y que decís, vamos para allá, y siguiendo la filosofía, como si fuera una religión, te cambia la vida. Y de esto voy a estar hablando el viernes que viene en la BitConf. Además, para los que nos están viendo, hoy a la noche en la cripta hay una fiesta de Halloween, va a estar muy bueno. Yo tenía un código de descuento, pero la verdad que lo perdí y lo tengo que buscar. A ver, déjenme, si Nos Iñaki nos vamos, permite. no, nos eh, vamos a ver. ¿Vas? no, 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 no. ¿No No, vas? porque, pará, vamos, no, no voy. No voy y lo voy a. Pará que voy a buscar el que me pasó Jackie. Tengo un código de la comunidad, eh, no sé, creo que libertaria, no sé si habrá que poner algo. Ah, la comunidad TBL tienen 30% de descuento en las entradas. Mirá, yo iba a ir, pero la verdad, vengo de un raid. Yo ya no soy aquel joven que me sacaba mi pasaje más barato, hacía 73 combinaciones, me iba a Europa, hacía mochilero por 30 días, volvía y a la noche estaba comiendo un asado con los pibes. Yo ya hoy vengo de un trajín importante, estuve en la conferencia de Lugano, en Suiza, estuvimos dando vuelta por Suiza, y nada, llegué ayer a la mañana, todavía me estoy acomodando, hoy a la mañana estoy un poco resfriado, entonces no quiero quemar naves. Ayer tenía la fiesta de egresado de mi ahijado, no pude ir, no quiero quemar naves porque la semana que viene va a ser fuerte, y 2 semanas, se vienen 2 semanas muy fuertes en el ecosistema. Por ende, hoy no voy a estar en la cripta, pero sí vamos a estar la semana que viene en la Bitcoin. Contame, Iñaki, esto de las 2 semanas que se vienen acá en Buenos Aires. Sabés que las 2 semanas que se vienen, Fer, son muy, muy icónicas para, está bien, no solamente de Bitcoin, sino de cripto en general. Y te diría, no solamente ni siquiera de cripto, de tecnología, porque se vienen 2 semanas acá en Buenos Aires de más en el concepto más amplio, más de tecnología. ¿Por qué? Porque hay conferencias de cripto, tenemos la BitConf, tenemos DevConnect, y después dentro de DevConnect hay un montón de otros eventos pequeños de Ethereum y de otras comunidades que están también inmersas, de Polkadot y seguramente algo de Cardano habrá. O sea, hay todo un direccionamiento hacia cripto acá en Buenos Aires, pero también va a haber eventos de marketing digital, de inteligencia artificial, de robótica. La verdad que hay más de 20 eventos en 2 semanas, es una locura Buenos Aires, así que para los que tienen la oportunidad de estar acá o de venirse al menos unos días, nos vamos a encontrar. Obviamente en la BitConf nos encontramos todos, y yo también a la DevConnect algún día iré, que es acá en la rural. Sí, yo estaba viendo que hay un montón de eventos. De hecho, Manu Ferrari, el presidente de la ONG, me está pasando otros eventos que organiza la ONG sobre Rookstock, finanzas descentralizada. La verdad que caí en el momento justo. Voy a analizar y seguramente no solo atenderé al de la Bitcoin, sino voy a estar. Me interesa mucho la inteligencia artificial, me interesa mucho toda la parte de tecnología también. Y para ver cómo está el estado de arte acá en nuestro idioma, porque yo participo mucho de conferencias que se hacen en Hong Kong y demás, pero nada, venir acá y ver cómo está esa situación, interesante. Y todo el mundo sabe que yo soy un Bitcoin maximalista, saben lo que opino de las altcoins, pero yo opino esto de las altcoins porque tuve mi época, como digo yo, no quiero faltar respeto, shitcoinera, y entendí cosas. Entonces, para el que no sabe, obviamente siempre Bitcoin only, primero Bitcoin, pero hay que estudiar todo, hay que ver, hay que entender, y capaz que uno se dice, ¿por qué este pibe dice que solo Bitcoin? Bueno, vayan a los eventos, a ver, estudien, eh, interactúen con gente, que la verdad que es lo más lindo que tenemos y que lo empezamos a valorar, sobre todo post pandemia, ahora que podemos viajar, podemos interactuar en persona. La verdad que está muy bueno. Y bueno, Iñaki, vamos a hablar ya un poquito más de Bitcoin. No te voy a hacer la pregunta de cómo tomaste la píldora naranja, porque ya la hicimos en el episodio anterior. El que lo quiera ver está en Rumble, porque YouTube nos bajó el canal. Pero vamos a hablar un poquito de October, porque hoy termina October. October históricamente es un mes fuerte para Bitcoin. Lo estábamos esperando, sobre todo luego de ese septiembre, que septiembre siempre es un mes malo, cerró apenitas positivo, pero positivo al fin. Nos esperábamos un October terrible,
tuvimos all time high el 6 de octubre y de repente se fue todo al tacho. ¿Qué pasó? De repente tuvimos, bueno, obviamente la gran expectativa de octubre era con respecto al dato que tuvimos esta semana, que era el anuncio de baja de tasa de interés, que bueno, inclusive hasta terminó siendo un compra rumor vende la noticia, porque Bitcoin bajó hasta $106.500 más o menos, luego de que Jerome Powell diga que no está asegurada la baja de tasa de interés en diciembre. Eso podemos tomarlo como un efecto macro, ¿no? Pero si nos metemos un poquito en qué pasó en octubre en términos más propios del mundo cripto, obviamente no nos podemos olvidar del crash del 10 de octubre, esas 24 horas fatídicas donde se liquidaron casi $20 billones en apalancados, tanto short como long, unos 17 millones de long contra unos 3 millones más o menos de shorts, donde vimos que evidentemente la cuestión que se vio por afuera, que fue la chispa, digamos, que encendió todo, fue el tweet de Donald Trump con respecto a la situación geopolítica con China, ¿no? Que tiene que ver con las tarifas. Esta cuestión de le voy a imponer un 100% de tarifas a China, y que es una película que hemos visto muchas veces, ¿no? Por eso yo no adjudico, y lo he escrito esto, y en columnas que escribo, en Criptonoticias escribí una columna específica de eso, donde hablo de que para mí lo que hizo Donald Trump fue un tuit más, en definitiva. Ahora, lo que se vio por debajo es una manipulación bestial, nunca antes vista, eh, colaborada por exchanges, por dexes, por insiders que pudieron manipular obviamente el mercado, porque si no, no nos podemos desayunar que un solo tweet generó una liquidación tan histórica, que fue no menos de 10 veces más grande que otras liquidaciones. Entonces no fue algo pasajero, fue algo clave. Bitcoin habiendo bajado los $101.500 entre esas 24 horas del 10 de octubre y el 11 de octubre. Por supuesto que, y acá está bueno porque el canal tuyo también informa y educa, es que hay que tener mucho cuidado a la hora de gestionar el riesgo de una inversión. Y acá me abstraigo un poquito de cripto. O sea, a la hora de gestionar una inversión hay que gestionar el riesgo. Y si uno se involucra con mercados que son considerados de alto riesgo todavía, como el mercado de acciones o el mercado cripto, hay que tener estrategia, hay que tener control del riesgo. Y bueno, justamente si uno a un mercado que ya se sabe que es riesgoso, le agrega cuota de riesgo apalancando el capital, que para el que no sabe es, yo tengo $100, ¿no? Y quiero comprar $100 de Bitcoin. Bueno, pero quiero comprar más, entonces pido prestado. Entonces compro por 1000 y no por 100. Pero claro, estás apalancando el capital por 10. Y eso tiene un costo, tiene un interés que vos tenés que pagarlo. Ahora, ¿qué pasa si lo que vos gastás, el precio se revierte? Entonces, uno dice, bueno, yo compro Bitcoin porque va a subir. Sí, como sabemos, ¿no? Bitcoin en el largo plazo siempre está subiendo, siempre decimos Bitcoin está barato, pero en el corto plazo hay situaciones muy volátiles, ¿no? Y en ese sentido fue donde esta chispa de Donald Trump terminó desnudando una manipulación enorme en el mercado y que generó que hoy estemos cerrando un octubre con un 3 puntos, estoy viendo acá en pantalla, un 3,17% en negativo, que hacía 7 años que no se veía algo negativo en Bitcoin, en octubre. Ah, bueno, me parece se nos cayó el conductor y ahora tenemos que seguir, ¿eh? Si sigue grabando, bueno, vamos a esperarlo a Fer que entre. Bueno, como decía, en octubre estamos en 3,17% el negativo, que hacía 7 años que no se veía. Esto fue la última vez en el 2018. Y uno, bueno, se pregunta, esto, ¿cómo lo está tomando el mercado en general? ¿Cómo lo están tomando sobre todo las ballenas, por ejemplo? Puede ser uno de los análisis. Y uno de los datos que estaba viendo es que las ballenas que tienen entre 1000 y 10.000 bitcoins, en vez de estar vendiendo, están comprando en estos precios. Es decir, que están acumulando en estos precios. Por eso es clave también entender cómo se mueven las grandes manos y no cómo se mueve el retail que ante cualquier temor se desprende, ¿no? Vende. Y en ese sentido, a ver que lo tenemos acá.
¿Se te desconectó a vos o a mí también? Porque yo sigo acá en vivo y yo sigo manteniendo, sigo estirando, estoy charlando y tirando data. Bueno, vemos si vuelve el dueño del canal. Yo hablo, por las dudas, si esto se está grabando, así va quedando. Y les decía que hay un dato interesante que les comparto acá, un análisis que hace Papa Bitcoin, que tiene que ver con que el 44% de los BTCs que tienen las nuevas ballenas, que son estos azules acá, siguen incrementando las tenencias, es decir, han incrementado, no es que están vendiendo ahora. Por eso la presión normal, la presión que existe vendedora, Perfecto. ha generado que algunas ballenas vendan, pero en general la perspectiva es que siguen acumulando. Perfecto, acá estoy de vuelta, me caí un poquito, me parece que hay problemitas con el internet acá y me conecté del celular y ahora estoy de nuevo, pero Yo bueno, gracias, mantuve, yo continué gracias. hablando. Eso es lo que es tener un profesional del otro lado que es como que sabe cómo jugar. Pero sí, me imagino que estabas hablando de todo lo que fue la liquidación de luego de eso, de esa locura, de ese día de tweet. Pero, y esto es lo que te quería preguntar, porque vos ibas hablando y yo te estaba tratando iba viendo, pensando ciertas cosas. Este año Sí. se caracterizó por reacciones de mercado debido a tweets, debido a rumores. Yo me acuerdo, empezó el año con ese famoso día que crasheó todo por DeepSeek, después se recuperó, después la guerra de tarifas de Trump, después, aún para los argentinos, los famosos tweets de Scott Bessent que hacen que el Merval rebote. ¿Qué es lo que está pasando que los mercados son tan susceptibles a los tweets? Puede ser que, como decís vos, haya un comportamiento de ultra apalancamiento y un micro tweet pueda triggerear una avalancha, una bola de nieve que se lleve puesto todo? Bueno, buena pregunta. Hay varias aristas ahí para abordar. ¿Que hay más capital apalancado? Seguro, porque hay más liquidez también. Estamos en liquidez histórica, ya estamos en máximos históricos de liquidez, así que nunca existió tanto dinero en la calle, de alguna manera podríamos decirlo así. Y en ese sentido, ¿el dinero a dónde va cuando el fiat se va debilitando todo el tiempo? El dinero va a las inversiones. Y en ese sentido, como siempre, va a haber mucha gente que quiere especular, ¿no? Y en ese sentido, uno puede tomar el mercado cripto como un mercado que puede especular, así como un mercado de acciones. Pero quiero también dejar un dato para la gente que quizás lo pierden de vista. Muchas veces se habla de la volatilidad de Bitcoin o de cripto como si fuese algo exclusivo del mundo cripto. ¿Y qué pasa si yo les digo que en lo que va del año, el oro, que supuestamente es el activo más estable de la historia, rindió el doble en dólares que Bitcoin? Solamente en este año, cosas que hacía muchísimo, no sé, habría que ver análisis hacia atrás. Creo que en ningún año el oro le ha ganado a Bitcoin, en los 16 años que lleva Bitcoin de vida a nivel mercado. Entonces, por eso hay que ver siempre un poquito más amplia la película. ¿Qué está pasando en el mundo en términos de por qué está dirigiéndose el dinero hacia el oro? Y acá el análisis tiene que ver con una posible rotación de ganancias del oro hacia Bitcoin. Por eso estaba mostrando un dato mientras vos estabas conectándote que tenía que ver con cómo se están comportando las ballenas en este ciclo, cómo se están comportando las nuevas ballenas. ¿Qué está haciendo la gente? Las manos pesadas, ¿están vendiendo o están comprando? Un poco están vendiendo, pero la gran mayoría, las nuevas ballenas, siguen acumulando. No le importa que sea 110.000, 101, 120.000, siguen comprando. Y si no, fíjate, bueno, vos estuviste en Lugano, tuviste oportunidad, ¿estuvo Michael Saylor en Lugano? No, no estuvo Sailor, pero se habló No estuvo muchísimo de... Saylor, No, no, no. Se habló muchísimo de estados adoptando Bitcoin. Estuvo Adam Back, básicamente, que es de te los viví. Bitcoin. Le hice una notita a Adam Back, fue una cosa de loco. De los Bitcoiners OG, el que más banca a todo el tema de las empresas de tesorería Bitcoin, porque además él fue trader, él durante los 90 tradeaba.
es un tipo que Mirá. es Bitcoiner OG, pero también sabe de todo este tema de los mercados financieros. Pero bueno, Y, pero buen dato, la verdad, tipazo Adam Back, yo también lo conocí en Ámsterdam el año pasado, le puedo hacer una nota. Eso es lo que me encanta a mí, la comunidad Bitcoiner. Uno puede estar al alcance de todo, o sea, son uno más. No hay aires de divo, de figura o de famoso que son famosos para nosotros, para la mayoría de la gente nadie los conoce. O sea, Adam Back puede ir caminando por la calle y nadie va a saber quién es Adam Back, salvo nosotros bueno, que somos yo tengo, los yo tengo Bitcoiners. discúlpame que te interrumpa, pero yo tengo la anécdota cuando fui en el 2023 a Riga a la conferencia del Baltic Honey Badger, estaba Sí, esperando el avión, yo me iba de Riga a Frankfurt y de ahí volví a Hong Kong. Y estaba sentado tomando un café en una cafetería porque había querido ir al VIP de American Express y me habían rebotado porque no sé qué tenía que pedir, no sé qué cosa. Pero bueno, estaba sí, tomándome un café. Y yo estaba ahí tomándome un café como cualquier persona y pasa Adam Back con su mochilita, su gorro, se toma un café al lado nuestro y yo diciendo, este tipo podría llegar, puede que sea Satoshi, este tipo debe ser multimillonario en Bitcoin. Y fíjate qué humble que es, que está accesible para todo y que pasa desapercibido. Con el que no pude cruzar unas palabritas fue con Seifin, con el que estuve cruzando palabras hace unas semanitas en X, porque ataca mucho a nuestro presidente, pero bueno, eso quedará para otro capítulo. sí, sí, pero buenísima la anécdota de Adam Back porque en general hay una postura así, como decís vos, humble en términos de que son parte de una comunidad y que hay una cuestión más horizontal en términos de que somos todos iguales, todos contribuyen, todos somos parte. Por supuesto que un OG de esa calidad y sobre todo, para el que no sabe, Adam Back es la única persona mencionada en el white paper de Satoshi Nakamoto, que hoy cumple los 17 años. Entonces, realmente estamos hablando de lo más parecido al Messi de Bitcoin que existe, ya que estamos en Exacto, Argentina y nos metemos en el fútbol. ¿Por qué? Porque Messi sería Satoshi Nakamoto, pero no lo conocemos. Lo más parecido a la cara puede ser, entre claro. otros, Adam Es Back. como Adam Back sería como el Di María, como Álvaro no, como Exacto, el Fideo Di María, Álvaro Di María va a hablar, pero el Fideo Di María de Bitcoin. Y tal cual, sí, está citado, aparte fue el inventor de Hashcash, lo que él inventa es exacto. clave en el Proof of Work, que es el corazón de Bitcoin. Es como si, no sé, si fuera un científico de la NASA, el que inventó el cohete, el que inventó la propulsión para sacar a la gente del planeta. Pero bueno, sí, la verdad que es como decís Sí, vos, vuelvo a repetir y hacer el chivo, vengan a la Bitcoin, va a haber un montón de Bitcoiners mega grosos y como siempre, somos todos, y eso es lo que trato de hablar desde este podcast, que la gente que está en Bitcoin no somos gente rara, no somos millonarios de Wall Street, somos gente que normal, que somos parte de una comunidad y que nos gusta hablar de Bitcoin. totalmente, totalmente. Desde el que contribuyó a la creación hasta todos los que contribuimos en hablar de esto. Que bueno, como sabemos, ¿no? Todos tratamos de hacer nuestro Orange Pill por donde vamos, hablando con familiares, con amigos, con totales desconocidos, porque me imagino que te pasará a vos, como me pasa a mí, le pasa a muchos, que el dinero siempre es un concepto en común que todo el mundo le interesa y claramente cuando uno puede contar y le dan el espacio para poder contar las ideas sobre el dinero y sobre Bitcoin, claramente siempre hay una receptividad, ¿no? Y bueno, obviamente acá en Argentina es extremadamente palpable, yo creo que no es tan común en otros países, pero bueno, aprovechamos también para Argentina. Pero bueno, quiero volver por ahí Volvés, a te la iba a pregunta decir, sí. inicial que me decías de ¿por qué los tweets de este año, sobre todo de este año, están jugando tanto en el mercado? Bueno, no es la primera vez, obviamente, que los tweets generan cierto impacto en cripto, ¿no? En el ciclo anterior teníamos quizás a Elon Musk como el principal disparador de la especulación en el mercado cripto, sobre todo cuando tuiteaba entre que Tesla aceptaba o no aceptaba Bitcoin y sobre todo cuando tuiteaba sobre, ya que hablábamos de shitcoins, de Dogecoin, ¿no? Recordemos el Godfather, cuando fue al programa de Saturday Night Live. Bueno, toda esa runfla, digamos, que se generaba ya por el 2021, que en un momento de extrema volatilidad del mercado,
él tenía mucho impacto y mostraba su poder. Claro, ahora, ¿qué pasa con este ciclo? Si yo tengo que los tweets son de el presidente del país, potencia número uno del mundo, y encima el presidente es Donald Trump, con la influencia que él tiene a nivel global por toda la trayectoria que tiene, y donde también tuitean cosas de cripto, el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio, que ahora existe un cripto Caesar, que empresas, bancos están comprando Bitcoin, que de repente Jamie Dimon, que es el presidente de JP Morgan, dice, ya perdí la batalla contra Bitcoin, hay que tomarlo, hay que aceptarlo, anunciando inclusive la semana pasada que Bitcoin puede ser utilizado como colateral para pedir préstamos en JP Morgan. Presidentes hablando de esto, no solamente Nayib Bukele, porque es caer sobre la figurita ya Sí. repetida, pero vos tenés ya presidentes de varios países y diputados y senadores hablando de proponer reservas de valor estratégica. La última fue Francia, un proyecto que Bueno, se de presentó hecho, hace 2 días. perdóname que te interrumpa, en Lugano hubo un panel donde estaba el príncipe Philip de Serbia, que es un bitcoiner OG, que trabaja para Han3, estaba un Sí. ministro de Kazajstán, un ministro de AI, tiene un ministerio de AI e innovación Kazajstán, hablando de Bitcoin. Ni hablar el alcalde de Lugano, el intendente de Lugano, que habla en italiano, pero mega bitcoiner. Entonces, vos Mm. ves toda esta figura y decís, ah, la mierda. No es que es algo, no sé, Magic Internet Money. Ya están los países, las empresas metiéndose. Totalmente, totalmente. Y hoy estamos hablando de que los países tienen más de 500.000 bitcoins. Bueno, podríamos decir más de 700.000. ¿Por qué? Porque Estados Unidos acaba de hacer la confiscación más grande de la historia. Estados Unidos tenía, y también eso está en discusión, si tenía 198.000 bitcoins. Recordemos que el principio de Bitcoin, ¿cuál es? Don't trust, verify. No debería haber dudas si uno tiene o no tiene esos bitcoins. Bueno, hay ciertas dudas en la auditoría de la tenencia de Estados Unidos, porque había una disparidad entre lo que presentaron los Marshalls, que eran 29.000 bitcoins, contra lo que supuestamente tiene el gobierno, que son 198. Así que bueno, vamos a darle a la derecha al gobierno de que todavía tiene 198. Bueno, de repente ahora tiene más de 300.000, 326.000. Estoy viendo, si querés, comparto acá en Bitcoin Sí, Treasuries, sí, si sí. querés comparto la pantalla como para que la gente vea el dato, y además sobre todo para que le vayan quedando herramientas de dónde uno va tomando información. Fíjate, esta es la página de Bitcoin Treasuries, muy buena página porque te tira el dato en tiempo real de las tenencias. Y tenemos que Estados Unidos tiene 326.000 Bitcoins. En O sea que, conjunto, ya los países, sí, sí, o sea que la Bitcoin Strategy Reserve ya habrían cumplido la cuota de este año y gran parte la del año que viene, porque habían dicho que era llegar a 1 millón de Bitcoin en 5 años. exacto, exacto, que hasta ahora no ha comprado un solo Bitcoin, Estados Unidos. Y sumado a lo que vos decís, tampoco va a comprar los otros 700.000 o 680.000 que faltan. ¿Por qué? Porque en realidad la propuesta es que sea una compra, pero de presupuesto neutral. Es decir, ellos van a ir favoreciendo que se acumulen los bitcoins, pero a través de distintos mecanismos, como potenciar la minería de Bitcoin, como ir también, por supuesto, haciendo incautaciones, eso está claro, o sea, desactivar distintos modelos fraudulentos, pero todo tiene que ver con algo que no implique desembolso de Estados Unidos para comprar los bitcoins, sino estrategias de presupuesto neutral. Ahora, 1 millón de bitcoins es un numerazo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas empresas o cuántas billeteras tienen 1 millón de bitcoins? La única billetera que tiene más de 1 millón de bitcoins es de nuestro amigo Satoshi, que cumple estos 17 años. Después el resto de las billeteras no tienen todavía 1 millón de bitcoins. Por ejemplo, Strategy tiene 640.000. Y tenemos, eh, acá estamos en empresas privadas, que todavía le falta mucho. Y Shares, que es el EBIT de BlackRock, tiene 800.000. Así que, por ahora, sigue,
sigue la billetera de Satoshi Nakamoto, eh, primero en el ranking, ¿no? Con esos fondos, que es una locura, que no se mueven desde el 2011, 2012, una locura. Exacto. Che, y lo que quería hablar más que nada, porque la verdad que hemos hecho una buena introducción a todo lo que está pasando, a todo eso, pero bueno, yo lo que trato de apuntar es, como habíamos hablado en aquel primer episodio que tuvimos, Doña Rosa o Don José, ¿cómo hace para, porque se quiere meter en Bitcoin, y cómo hace para decir, bueno, todo esto que está pasando, que se va para arriba, que se va para abajo, cómo hace para estar protegido, para invertir, para estar seguro y para que no se fumen estos subidas y bajadas de Bitcoin tan extremas? La mejor forma que puede invertir Doña Rosa en Bitcoin, que es un activo volátil todavía, más allá de que nosotros consideremos que puede tender a ser estable en el tiempo, es ir comprando independientemente del precio. Y yo sé que a mucha gente le resulta raro eso, ¿no? Decir, sí, ¿cómo no voy a comprar fijándome en el precio? Bueno, porque así invierten muchos de los grandes inversores. Es decir, ¿qué hacen? Acumulan buenos activos. ¿De qué manera? Van comprando en forma periódica y promediando el precio. Es decir, que yo puedo decidir todos los meses separar una parte de mi sueldo, bueno, de mi jubilación o de ahorros que tengo para poder ir cubriéndome en algo que me produzca mayor capacidad adquisitiva. Porque ya que estamos y estás hoy en Argentina, Argentina patológicamente acumula dólares. Y eso no nos hace inversionistas. El argentino medio no es inversionista, es ahorrista de dólares. Y cree que con eso ya puede estar blindado. No cuestiono que eso no ha servido en el tiempo para que uno contrarreste la inflación del peso. Eso está claro. Pero así como el peso tiene inflación y cada vez te rinde menos el peso, el dólar también tiene inflación y cada vez te rinde menos dólares, menos capacidad de compra. Ahora, si yo puedo invertir en un activo que ya de base está dolarizado y puedo producir más dólares en el tiempo, es a donde habría que ir tomando una decisión de inversión más inteligente. Y en esa línea, para no andar preocupándose en mirar el precio todos los días, en estar pegado a la pantalla todos los días, o en tener que analizar qué dice Donald Trump, Scott Bessent, qué dice Jamie Dimon, qué decisiones se toman a nivel macro, es despreocuparse del precio y comprar buenos activos en el tiempo. Entonces, separar una parte de los ahorros, del sueldo, de lo que a uno le sobre por mes, para ir atesorando Bitcoin. No importa si lo compras en 110, en 108, en 105, en 120, para comprar en el punto, en el mejor punto, así todo. En mi empresa, por ejemplo, somos más de 10 personas. Estamos todo el tiempo viendo esto. Y así todo no nos podemos jactar de comprar en el mejor momento y vender o sea, de comprar en el momento más bajo o vender en el momento más alto. Nadie tiene esa precisión. Podemos tener un golpe de suerte y hacerlo una vez. Pero lo mejor que uno puede hacer como inversor, si no se va a dedicar a la actividad de hacer trading, es ir comprando en el tiempo, es ir acumulándolo. Sobre todo para pensar en el futuro, para pensar en una jubilación, en un legado, en cubrirse a futuro, no solamente de la inflación del peso, sino de la inflación del dólar. Porque obviamente todos conocemos gente que acumula dólares y los dólares después, sí, te permiten comprar más cosas en una moneda más débil, pero asimismo te vas con esos dólares afuera y esos dólares te rinden menos. Porque fíjate que solamente el dólar en este año ha perdido un 10%, el dólar. Y entonces, ¿cuánto pierden las otras monedas si el dólar es el más fuerte? Exacto, yo estábamos hablando casualmente ahora cuando estábamos viajando con mi amigo y mi socio, que también lo vas a conocer en la Bitcoin, de lo que valía. Estábamos en Europa y nos tuvimos que dejar el auto que habíamos alquilado en un aeropuerto de Milán y nos tuvimos que ir a otro. Y el Uber nos salió fortuna. Y nos pusimos a hablar mientras estábamos comiendo, esperando para despachar y demás, de lo que era. Vos sos más joven, pero en mi época, 2008, 2009, vos te ibas a Europa y comprabas pasaje de avión por 4 euros. Estaba Ryanair, que vos viajabas él me decía, yo fui de Frankfurt a Riga por 4 euros. Y yo me acuerdo que también cuando hacía mis viajes de mochilero, tomaba aviones por 20 euros. Y hoy es imposible eso. Me acuerdo que mi primer viaje a Europa, el pasaje me salió menos de $1000 y hace unas semanas hablaba
con un chico que dijo, no, la verdad que no voy a ir a la Bitcoin porque el pasaje me sale 2.000 de Europa a Argentina. Y ahí es donde vos podés ver, como bien vos marcás, que nosotros los argentinos pensamos que el dólar no tiene inflación, pero todo tiene inflación y ahorrar en dólar le ganás al peso, pero en el contexto global estás perdiendo. Estás perdiendo, por eso siempre se dice, no es mía la frase, pero siempre la tomo, que es el fiat no tiene piso, o sea, el dólar no tiene piso, el peso no tiene piso, el euro no tiene piso y Bitcoin no tiene techo. Me parece lo más gráfico que existe. Ahora, para las personas que dicen, bueno, ok, dale, me quedó claro esto de necesito acumular Bitcoin por ser un activo valioso y que hoy lo están acumulando los países, las empresas. Bitcoin dejó de ser meramente un activo que tenemos los que nos dedicamos a tecnología o los que nos gusta la tecnología o hay que saber muchas cosas. Hoy lo primero que necesitas saber es que Bitcoin es un activo cuya emisión es escasa, que tiene la red más segura del mundo y si no de la historia, que Bitcoin es técnicamente inhackeable, que no existe el incentivo económico para romper a Bitcoin y que si lo están acumulando los países y las grandes empresas, por lo menos te tiene que llamar la atención. Por lo menos debería ser, ok, voy a considerar escuchar a Fer o a Iñaki en términos de hay algo interesante acá. Porque en realidad tampoco es una cuestión de lo que nosotros digamos, sino que no hace falta. Uno puede ir y verificar efectivamente cómo se va produciendo el Bitcoin, cada cuánto tiempo se van emitiendo los Bitcoins, a dónde están los Bitcoins, dónde, en qué billeteras. No hace falta saber quién lo tiene y esa es la belleza de la libertad, ¿no? Porque mucha gente por ahí no es consciente de lo que significa realmente ser dueño de sus activos o tener mayor libertad a la hora de tener sus activos, o inclusive cuestiona eso, pero yo creo que cuestionan eso por falta por miedo, por falta de conocimiento, o como suele pasar, Fer, también, hay mucha gente que entiende a cripto como un mercado tramposo, un mercado especulativo, un mercado donde hay estafas piramidales, y Sobre la todo, única. sobre todo cuando los referentes económicos que salen en el mainstream, en el legacy media, como digo yo, gente que fue viceministro de Economía, habla pavadas sobre Bitcoin y no lo entiende, como diciendo que Bitcoin está pidiendo a la Fed que lo regulen, ¿no es cierto? Sí, lo vi, lo vi a Agis, ¿era no? Sí, Agis. Le Eh, recomiendo a Agis, sí, sí, Agis, código Libertarian, y podés venir a la sí. BitConf a aprender de Bitcoin de gente que verdaderamente sabe. No yo, hay un montón de gente que sabe más que yo, eh, pero por lo menos yo no digo esas pavadas. Podrían venir varios. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso y podrían venir varios de los diputados que estaban ahí adelante mío a aprender un poquito de Bitcoin a Exacto. la BitConf. Pero por eso, Entonces, entonces, sí, si vos ves que en el mainstream baja este mensaje, ¿cómo hacemos para hacerle llegar a Doña Rosa y a Don José el mensaje real, el mensaje verdadero de Bitcoin y de todo este tipo de inversiones? lo más simple para Doña Rosa es, Doña Rosa, ¿usted se acuerda que en el 2001 tuvimos un corralito? ¿Se acuerda que tuvo que pedir permiso para sacar sus dólares y no se los dieron? Vamos un poco más en el tiempo, más adelante, ¿no? ¿Se acuerda cuando existía el cepo cambiario y uno podía comprar solamente determinada cantidad de dólares? Entonces, ahí es donde de alguna forma tiene que cuestionarse doña Rosa de si realmente es dueño de su dinero o no. Porque si uno tiene que pedir permiso a un banco para que le dé sus dólares o para comprar determinada cantidad de dólares, uno está viendo restringidas sus libertades. Entonces ahí uno tiene que cuestionarse, ok, entonces, no, ¿te gusta o no te gusta pedir permiso? Y no me gusta. Ok, ¿qué puedes hacer ante eso? O te quedás en la misma y decís, ok, son las reglas de juego, no me quiero meter en otras cosas, ya está, ya, digamos, es algo súper instalado, no lo voy a cambiar. Bueno, y para el que le da cierta curiosidad, si doña Rosa tiene una pizca de curiosidad, que entienda que existe un mundo empezado o iniciado por Bitcoin, y como bien dijiste, Fer, hay muchísimas criptomonedas que yo ahí separo totalmente las cosas. Para mí, Bitcoin es excelente y único en lo suyo, en lo único que Bitcoin
ha logrado como, o lo máximo que ha logrado Bitcoin como cualidad, que es reserva de valor, porque el resto de los proyectos, todas las criptomonedas son proyectos tecnológicos. Algunos tienen muy buenas propuestas de valor que se usan, porque en realidad que a mí me diga un proyecto, yo quiero hacer esto, perfecto, yo le creo al que lo hace, al que efectivamente transforma la propuesta de valor en algo práctico y en algo usable. Hay muchas criptomonedas de las llamadas altcoins que han logrado eso o están empezando a lograr eso. Después, por supuesto, hay 10 millones de criptomonedas. El 99,9% seguramente no sirven para nada. Y eso es así. Pero entonces, si Doña Rosa por lo menos tiene esa pizca de curiosidad, de decir, ok, tiene razón, en términos de que, sí, me acuerdo del corralito, o me acuerdo que no podía comprar dólares, o me acuerdo en estos momentos que si yo quiero irme a otro país y me quiero llevar mi dinero, solamente puedo llevar $10.000 en el avión. Digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Si yo no estoy haciendo nada ilícito. O sea, ¿por qué yo tengo que andar escondiéndome? Bueno, justamente, Bitcoin permite movilizar dinero y llevarlo para donde uno quiera. Ahora, si uno quiere ser realmente el dueño de su dinero y el custodio y ser su propio banco, tiene que aprender. Entonces, tiene que tener, aparte de curiosidad, las ganas de aprender algo nuevo. Y yo creo que aprender es algo extremadamente motivante por el hecho de que uno va manteniendo el cerebro en ejercicio. Y bueno, mucha gente por ahí no tiene ganas de aprender cosas nuevas. Bueno, si no aprendes cosas nuevas, no vas a entender de nuevas alternativas. Así que para el que tiene ganas de aprender, por supuesto, me puede seguir. Fer, vos aportás muchísima información educativa. Si están en Buenos Aires, vengan a la Bitcoin. Y el que no quiera aprender, bueno, tarde o temprano, de alguna forma abrirá los ojos. Y si no, no hay ningún problema. Hay gente que no va a entrar nunca al mundo de Bitcoin y está bien, es parte. Exacto, exacto. No, creo que aprender es fundamental y aprender, el tema es que uno ve, asocia aprender con ir al colegio, con estudiar, con tomar. Y aprender es un proceso de descubrimiento, donde uno se mete a seguir a alguien. Aprender es seguir a alguien en Twitter, aprender es meterte en un canal de YouTube, seguir a un canal de YouTube, aprender es ir a una conferencia como la BitConf o todos los eventos que va a haber estas 2 semanas en Buenos Aires. Entonces, básicamente eso es interesante. Y aprender te hace libre. ¿Por qué? Porque si vos aprendés o te informás solamente del mainstream media, como Doña Rosa, y dice, no, si este tipo fue viceministro de Economía, que es máster en 73 cosas, dice esto, entonces sí, probablemente Bitcoin sea una estafa o sea usado por traficantes y repita como lorito lo que dice esta gente y nunca entienda que Bitcoin es eso que te permite ser libre, como vos decís, el tema del corralito. Y sin ir más lejos, hace un tiempo estaba el cepo, donde vos tenías que comprar. Yo vine el año pasado y los dólares los cambiaron a una cueva, ¿entendés? Porque había un dólar real y un dólar paralelo, ahora no. Pero todas esas cosas que los políticos te ponen, con Bitcoin vos la bypassás y sos verdaderamente dueño de tu dinero. Y hablando de eso, viéndolo como eso, como un punto de valor, un refugio de valor a largo plazo, y sin ser, no financial advice, sin consejo financiero, ¿qué porcentaje inicial le dirías a una persona que está arrancando a aprender sobre Bitcoin que le empiece a destinar? ¿En términos de tiempo o en términos de dinero? Ahora creo que se me cayó Si el es en ñaki. términos, si es en términos de dinero, como siempre se suele decir, uno vaya destinando una parte pequeña de su capacidad de inversión para ir exponiéndose a un mercado que hasta que no sepa cómo eh, analizar el mercado o cómo, en términos del interés de poder procesar cierta información, lo mejor que uno puede hacer es ir exponiéndose de a poco. Entonces, si uno tiene para capacidad de invertir de 100, bueno, empiece invirtiendo el 5% en Bitcoin. Pero, como dije, en forma periódica, en forma progresiva, en forma promediada, y en el mientras vaya aprendiendo cómo ser su propio custodio, cómo, em, dónde acumularlo, de qué manera, a medida que uno vaya aprendiendo cosas del mercado, puede
mejorar el precio promedio de compra porque puede ir estableciendo, según ciertos análisis, algunos mejores precios. Puede ir jugando también con la tenencia misma de Bitcoin, que te va abriendo otro universo de soluciones de finanzas, ¿no? Hoy decíamos, Fer, esta cuestión de si uno tiene Bitcoin, puede ya pedir un préstamo, ¿no? Entonces, de repente, la misma tenencia de Bitcoin te habilita a otras soluciones financieras. Otra vez. Y yo creo que ya con eso, y mientras, bueno, Fer vuelve a estar en línea, para el que está escuchando, me parece que lo mejor que uno puede hacer es ir exponiéndose de a poquito a nivel de inversión, Ahora no sé si me pero caí yo o exponiéndose. se cayó Iñaki. Yo por ahora me Hola, ¿me escuchás, veo, Iñaki? yo te escucho, te veo un Bien. poquito Ahora sí, 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 no, no. blurriado. Perfecto. Dale, Pero bueno, le creo que decía a la estamos, creo que gente, estamos. sí, le decía a la gente, vayan exponiéndose a nivel de inversión un poquito, un entre un 1 y un 5%, pero sí vayan exponiéndose cada vez más, y eso diría en un 10, un 20 o un 30% en aprender. Me parece que esa sería la ecuación clave. Mientras van invirtiendo, vayan aumentando mucho la capacidad de aprendizaje. Y para eso hay muchísima información en internet, hay muchísimos educadores muy calificados. Por supuesto, me pueden seguir a mí en todas mis redes. Yo también genero mucho contenido educativo y lo mejor que pueden hacer es incorporar por lo menos la libertad desde el punto de vista financiero. Una gran herramienta para eso es incorporar a Bitcoin. Bueno, vamos a ver si vuelve el dueño del canal, que se me va. Fer, yo todavía estoy acá, así que si querés voy cerrando con la gente. Te espero. Bueno, estas son las cosas de vivo, ¿no? Puede pasar que el internet se cae y, y bueno, quedamos medios rengos. Bueno, vamos a esperar. Te espero, ok, te espero unos minutitos y vamos cerrando. Bueno, como les decía, para el que quiera aprender de esto, claramente si está en Buenos Aires, tiene la oportunidad de estar en Buenos Aires, puede venir a la BitConf, que yo también tengo un código de descuento ahí para los que quieren, pueden seguirme en redes sociales. Y, y para el que no está en Buenos Aires, obviamente, entiendo que va a haber streaming también de la conferencia, así que van a poder seguir las cosas. Y bueno, para el que le guste o para el que quiera ver también sobre otros proyectos, está la de Connect y hay un montón de eventos en estos días, así que va a estar bueno estar en Buenos Aires en estos días. Bueno, perfecto. Se me fue el blur de la pantalla. No miren el desastre de atrás de mi pieza, pero bueno, ¿para qué voy a ver si puedo hacer una magia de. No, no me deja por un tema de. No, no me deja, pero bueno, no importa. Lo que te decía, se me cayó la conexión de nuevo. La verdad que, bueno, una pena, pero bueno. Así que nada, vos decías, ¿qué porcentaje Sí, a una persona le viene bien poner en Bitcoin? que le decía que mi definición de esto es la exposición a Bitcoin como inversión y la exposición a Bitcoin como proceso de aprendizaje. ¿Qué haría yo? La exposición a nivel de inversión, si uno tiene para invertir 100, invierta de 1 a 5. O sea, tener una exposición del 5% de su capacidad de inversión en cripto, específicamente en Bitcoin, para empezar a acumularlo es saludable, sobre todo bajo la lógica esta, ¿no? De ir invirtiendo en forma progresiva, periódica y con precio promediado, el famoso dollar cost averaging, que es lo que hacen los grandes inversores. No hace falta reinventar nada. Ahora, entonces, la acumulación lenta, pero el proceso de aprendizaje sí que sea más rápido. Sí que uno diga, bueno, si yo tengo 100 de capacidad para aprender nuevas cosas, dedicarle un 30% a Bitcoin, dedicarle un 40%, un 50%. Mientras más rápido aprendas, más rápido vas a entender que realmente Bitcoin hace la diferencia en un montón de aspectos y que
a nivel de proceso educativo, uno aprende no solamente de tecnología, aprende de economía, de sociología, de filosofía, de política. Es un universo y creo que en eso todos los que hemos entrado en el rabbit hole de Bitcoin, no conozco a nadie que haya salido cuando realmente haya entendido cuál es el ethos de Bitcoin. Y por eso me parece un día clave. Y gracias por haber invitado hoy, porque el 31 de octubre es una fecha extremadamente simbólica, pues se cumplen 17 años del white paper de Satoshi. Me va a gustar festejar también los 20, los 25, los 30 y los 50, porque creo que todos los que estamos en esto vamos a seguir. Sí, no, claramente, como bien decís vos, una persona que, un bitcoiner no se hace, una vez que sos bitcoiner no te deshaces bitcoiner. Había una película que decía, una película argentina que ganó el Oscar, que decía, uno puede cambiar de barrio, de religión, hasta equipo de fútbol puede cambiar uno cuando uno era chiquito. No es tan difícil, no es tan fácil, pero a veces uno cambia de equipo de fútbol, pero no puede cambiar de pasión. Y una vez que descubrís Bitcoin, te apasionás tanto para estudiarlo, para enseñarlo y para traer a tanta gente a Bitcoin que se hace muy difícil salir de esto. Y para ir cerrando, lo que me gustaría saber es, vos, obviamente, acá estamos hablando más para el inversor, el retail, como se le dice para Doña Rosa, pero me imagino que en tu consultora vos asesorás gente, inversores más grandes o empresas. ¿Cómo es la reacción de ese tipo de inversor para con Bitcoin cuando vos los asesorás? ¿Les interesa o dicen no, mejor no? ¿Cómo es ese sistema acá en Argentina? Bien, en general, el inversor medio de mi empresa, a quien nosotros asesoramos, es un inversor, ni siquiera es un inversor cripto, es un inversor tradicional, es decir, un inversor típico que invierte en ladrillo, que invierte en acciones, que invierte en la bolsa y que está acostumbrado a una gestión de la inversión en manos de alguien, que alguien le maneje la inversión, ¿no? La gran ventaja que nosotros tenemos con el servicio de mi empresa, Crossing Capital, es que nosotros no custodiamos los fondos, sino que las personas abren cuenta en un exchange y con su nombre y apellido, o sea, acá estamos hablando de un servicio escalable, full compliance, y de esta manera nosotros vía API, un permiso tecnológico, conectamos con nuestra plataforma y podemos operar en tiempo real. Todo el mundo puede auditar. Nosotros también tenemos la filosofía de Don't Trust, Verify. No hace falta que realmente confíes en nosotros, sino que lo puedes verificar porque lo que hacemos nosotros se replica en forma simultánea en la cuenta del cliente. Entonces, en ese sentido no podemos contarte otra película. En Bitcoin uno no puede contar otra película. Bueno, en Crossing Capital, que es mi empresa, no podemos contarle otra película. Entonces, estos clientes que están acostumbrados a invertir en otros tipos de mercados, obviamente que les llama la atención invertir en Bitcoin. ¿Por qué? Porque esto que contábamos hoy, ¿quién tiene Bitcoin hoy? Los países, las empresas, los grandes fondos. Entonces, los inversores tradicionales que están acostumbrados a tener una exposición hacia los distintos mercados, quieren ser parte de esa tendencia también. Ahora, no todos están interesados en ser su propio banco y es normal. Mm, eh, una gran responsabilidad es que un gran poder exige una gran responsabilidad, diría Spider-Man. Bueno, no todo el mundo tiene la intención de ser su propio banco y está bien y entendemos que también es parte de un proceso natural de que no todo el mundo quiere ser parte, pero sí quiere tener exposición a Bitcoin porque entiende la naturaleza, entiende el concepto de escasez del mercado, porque un inversor promedio entiende muy bien el concepto económico de algo escaso, de algo que no se infla, de algo que no se encuentra abundante en el mercado. Así como el oro, Bitcoin, por eso se habla de Bitcoin, el oro digital. Entonces, los inversores quieren. Ahora, hay algunos más curiosos, pero en general la gente dice, quiero tener exposición. ¿A qué plazo? Mediano y largo plazo. Cuando dicen eso, dijimos, esta gente entendió la naturaleza de este activo, porque creo que es incuestionable que todo el mundo que ha hecho hold de Bitcoin a lo largo de los años le ha ido muy bien y probablemente le siga yendo muy bien en el tiempo por todos los elementos que estamos viendo en el horizonte. Excelente. No, no, sí, sí, la verdad que sí, y sí, a veces es mucho más fácil asesorar a una persona o una empresa que tiene una visión de vamos a largo plazo, vamos a 4 o 5 años. Ahí sí, decir, bueno, Bitcoin, ahí te tenés que preocupar más para educarlo, como decías vos antes, en
cómo guardarlo, en qué alternativas darle para que lo autocustodie y demás, más que explicarle el activo, porque es muy fácil. Le decís, poner la plata acá y en 5 años vas a tener, no, a mí no me gusta decir vas a tener más plata, vas a tener mayor poder de compra, porque si lo invertís en otro medio, capaz que también tiene más plata en términos nominales, pero el poder de compra va a ser mucho menor, que al final del día es lo que importa. Totalmente, que uno tenga, porque obviamente tener mayor capacidad adquisitiva te da mayor libertad y eso es incuestionable, o sea, porque obviamente uno tiene más libertad para hacer lo que uno quiera. eh, pero bueno, claramente hoy Bitcoin ya tomó un lugar y ya se constituyó como un mercado sólido, un mercado que ahora parece una carrera lejana, pero cada vez más cercana, que es ir superando el market cap a otros mercados. Todavía Bitcoin del oro está a unas 13 veces, más o menos 10 a 13 veces, es decir, todavía tiene que multiplicar por 10 su market cap, pero entendemos que los que estamos en esto lo va a lograr tarde o temprano porque Bitcoin es más escaso que el oro y por el lugar que está teniendo institucional va a ir logrando. Ahora, lo importante para la gente es, para el que todavía no se sumó a esto, es no es tarde para nada, todavía sigue siendo muy temprano. Verlo a Bitcoin ahora en 110.000 y considerar que es caro, es lo mismo que yo recibía en su momento cuando veía en el 2019 que Bitcoin estaba en $3.000 y me decían, qué caro que está Bitcoin, voy a esperar que baje a 1.000. Bueno, me imagino vos, Fer, que estás hace más tiempo que yo en esto, habrás visto Bitcoin en menos de $1.000 y así mismo la gente decía, uy, está caro Bitcoin en $800. Desgraciadamente lo vi por debajo de $1.000 y digo desgraciadamente porque en ese momento no sabía lo que era Bitcoin, no sabía lo que... Viste que uno a veces dice, me gustaría tener 20 años con la misma experiencia que tengo ahora y no tendría tantos errores. Bueno, me gustaría estar en ese momento con todo el conocimiento que tengo ahora. Probablemente hubiera venido a Buenos Aires en un avión privado y en vez de, me alquilé un autito, en vez de alquilarme el autito que me alquilé, andaría en un Rolls Royce con un chofer, pero bueno, uno tiene Bitcoin al precio que se merece verdaderamente, pero sí, eso te da la pauta de que nada, de que tenés que ir, que Bitcoin siempre va para arriba, de que no es tarde, como yo digo siempre. Ahora estuve haciendo unos videos solo explicando la Power Law y un par de cositas más, y hay uno que hicimos ahora que es el dibujo del CAGR, del rendimiento anual compuesto de Bitcoin, y Sí. lo que yo digo siempre es cuando me preguntan, ¿estamos tarde para comprar Bitcoin? Y yo te digo, ni. ¿Por qué? Estás tarde para comprar $1.000 en Bitcoin y en 5 años ser multimillonario. ¿Por qué? Porque el CAGR va cada vez, el retorno es cada vez menor anualmente, eh, por un tema de que, claro, Bitcoin se está haciendo más masivo y el riesgo tampoco es el mismo riesgo que tenía una persona que invirtió hace 10 años, cuando Bitcoin era el Wild West. Entonces, esa es la historia. Pero aún estás temprano para tener un activo propio, para tener control de tu riqueza y para seguir aumentando tu poder de compra conforme pase el tiempo, que eso hay muy pocos activos que lo tienen, y Bitcoin básicamente para mí lo hace a riesgo cero, porque no tenés que andar tradeando, no tenés que andar rotando capital de una acción a otra y demás, pero bueno, no me quiero meter en eso porque estamos, ya te digo, hablando para una persona, un retail, una persona que no sabe, y como dijo Iñaki, creo que el mejor consejo es independizarse del precio, estudiar, aprender cómo custodiarlo y tener una estrategia de compra sin importar a cuánto está. Bitcoin está barato, te lo vi, creo que en un reel que hiciste en Instagram, que lo dijiste, que estaba barato, que si querés tradear, y ahí tenés que ver si está barato o está caro, pero si lo mirás a largo plazo, está recontra barato. Siempre, siempre, siempre está barato. Siempre da la sensación desde el punto de vista del precio que uno el diario del lunes ya lo tiene. El diario del lunes siempre el titular va a ser Bitcoin todavía está barato. Y creo que eso lo vamos a tener por un tiempo más. Sobre todo cuando uno se abstrae solamente del precio y dice es barato exponerse al activo más escaso y seguro de la historia. En ese término, exponerse a los 110, a los 2.000 o a los $500.000, sea el año que viene o dentro de 3 años, va a seguir siendo barato, porque es una posibilidad única que nos ha dado
Satoshi Nakamoto, y que no hay otro activo que desde su génesis sea tan amplio, tan inclusivo. Cualquier persona puede tener Bitcoin, cualquier persona puede bajarse una billetera y empezar a recibir Bitcoins. Pueden ganar Bitcoin, sí, por supuesto, pueden ganar Bitcoin. Empiecen a trabajar y a cobrar en Bitcoin, empiecen a involucrarse en circuitos donde se transaccione Bitcoin, como hicimos todos. Acá Exacto. nadie, eh, nadie aprendió esto por arte de magia. Todos aprendimos haciendo, todos aprendimos hablando, pero sobre todo todos aprendimos como comunidad. Así que salgan de la pantalla, acérquense a los eventos, acérquense a las comunidades locales, que es la mejor forma de exponerse a Bitcoin. Sí, acá tenés los chicos de la cripta, tenés la ONG Bitcoin Argentina que hace cursos gratuitos. Yo me había anotado en uno que lo daba a este chico Alan, creo que es, no me acuerdo el nombre, que también lo tuve en el podcast y está siempre con vos. Creo que es Sí, Alan. Axel, ahí Axel, está. Axel Que da, Becker, sí. Axel Becker, que estaba dando el curso de finanzas descentralizadas, la verdad que no lo pude hacer porque era a las 5 de la mañana, hora de Hong Kong, y estos días estaba hasta tan tarde que no me daba para levantarme, pero hay un montón de cursos gratuitos, hay un montón de podcasts gratuitos, van a Twitter, hay un montón. Siempre hay que saber separar la paja del trigo. Yo no quiero decir nombres porque todos tienen algo para ofrecer y todos son interesantes y cada uno va haciendo de esto como en los libros cuando éramos chiquitos de Elige tu propia aventura. A algunos les va a gustar más cómo habla Luna, otros les va a gustar más cómo habla Iñaki, otros les va a gustar más cómo hablo yo, pero en definitiva creo que todo el contenido es valioso y cada uno tiene que encontrar su forma y su camino dentro de Bitcoin, que es para todos. Tal cual, haga cada uno su camino, es la mejor forma también de ir adquiriendo libertad. Abracen la Exacto, libertad. O sea, pues es muy exacto. valiosa y no hay tantos espacios para tenerla. Así que aprovechen. Así que Bitcoin bueno, es un camino. Iñaki, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por cubrirme cuando se cayó. Otra vez hemos tenido una charla un poco accidentada. Espero que vamos a repetirla en un par de meses. Yo ya en Hong Kong, en el estudio, bien seteado. Así podemos tener una charla de principio a fin, sin ningún sobresalto. Pero bueno, siempre es muy valioso hablar con vos y tener esta perspectiva desde el mundo de las inversiones y demás para que la gente le pierda miedo a Bitcoin y se largue y entre en el en el rabbit hole y aprenda sobre todo, como decimos los bitcoiners, nosotros no estamos acá para ser millonarios, no estamos acá para ser ricos, sino que estamos acá para ser libres. Y la libertad vale mucho más que cualquier cantidad de dinero que puedas tener en una cuenta bancaria. Así que creo que ese es el mensaje para la gente que tiene que entrar en Bitcoin. Totalmente. Bueno, gracias, Fer, por la invitación. Siempre un gusto y nos vemos en la BitConf. Y algún videíto, algo vamos a hacer seguramente. Así A, a, vamos a dejar algún concepto, alguna data. a full, a full. Y lo que te digo, si en algún momento me querés entrevistar, yo estoy hasta el 16 en Buenos Aires. Así Sí, 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 que, por supuesto que te voy a traer el streaming mío que tengo los martes, escrito al instante, así que sí, bueno, ahora agendamos ahora y antes que te y vayas lo hacemos seguro. yo estoy este martes, creo que es 4 o 5, no me acuerdo, creo que es 4 este martes. Y el otro martes 11 estoy en Buenos Aires, ya el martes 18 voy a estar aterrizando en mi casa en Hong Kong, sin tanto desastre cuando haga streaming, pero bueno, vamos a ir Dale, ya, mejorando con mirá, los tiempos. aprovecho y ya te comprometo entonces para este martes. Venite Dale, este martes al estudio y hacemos el Cripto al instante. Así que dale, ya te comprometo acá en vivo. perfecto, Martes, 6 de la tarde, Cripto al instante. Te venís a mi streaming excelente, y también le hablas excelente. a mi comunidad y seguimos enriqueciendo el intercambio. Excelente, el martes me tenés por ahí, después me pasás por Dale, te privado paso las la data. coordenadas y nos hablamos. Así que bueno, Dale. Iñaki, de nuevo, te agradezco mucho por tu tiempo. Para mi comunidad, cómo la gente te puede contactar y algo más que quieras agregar. Bueno, a mí en mis redes sociales tengo un nombre bastante particular, así que si ponen Iñaki, Apesteguía, Bitcoin, me van a encontrar. Pongan eso en Google si quieren, me van a encontrar en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en TikTok. Y también, por supuesto, mi empresa Crossing Capital, para el que le interese también invertir bajo un servicio seguro, transparente, no custodio. Como les dijimos, nosotros de Crossing Capital no custodiamos el dinero de la gente, sino que accedemos a través de un permiso tecnológico muy restringido. No recibimos fondos, no podemos retirar los fondos de la cuenta y todo lo que hacemos lo ven en tiempo real. Así que, en ese sentido,
todos invitados. Crossing Capital es la empresa. Y el mensaje final para todos: adquieran más libertad, y Bitcoin es una de las grandes armas, para muchos la mejor. Exactamente, y there is no second best. Iñaki, de nuevo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el martes, así Dale. que voy a estar compartiendo en las redes el stream de Iñaki, así nos siguen, nos ven. Y bueno, después nos estaremos viendo en la Bitcoin y eventualmente en algún otro evento, side event que haya de Bitcoin o de tecnología, seguramente ahí estaremos. Y el año que viene nos vemos en Hong Kong. Yo voy a tu estudio el año que viene. El año que viene venís a Hong Kong, venís a mi estudio y te voy a llevar a los lugares icónicos a los que llevo a todo el mundo, pero sí, te esperamos en agosto del año que viene, donde va a ser la conferencia Bitcoin en Hong Kong. Espero que esta vez me acepten como speaker, pero bueno, si no, iremos igual. Así que bueno, Iñaki, de nuevo te agradezco muchísimo y nos vemos el martes. Y a todos los que están del otro lado, les agradezco por haber estado acá. Si les gustó el episodio, denos un like, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, porque no, como decimos siempre, nosotros no pedimos plata, no queremos nada, solamente que nos sigan con un like, con un comentario, con un compartir, nos ayudan un montón para seguir en esta titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Como digo siempre, compartan este episodio con la gente que quieran, compartan este episodio con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas y darle la píldora naranja. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats, y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.